Bueno, pues para continuar con nuestro programa, voy a presentar a otro de nuestros grandes maestros, a quien también quiero agradecerle mucho todo este apoyo vía remota que nos da siempre con los pacientes o con nuestras dudas. Les voy a presentar al doctor Fadel Ruiz. Él es neumólogo pediatra, es profesor asistente de pediatría por el Baylor College of Medicine, es director del Centro de Fibrosis Quística de Baylor y en cuanto a la educación, pues realizó sus estudios en la Universidad de Alabama en Birmingham, después hizo un fellowship en medicina pulmonar pediátrica y dentro de las áreas en las cuales el doctor investiga y participa de manera activa está la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar. Ha participado en varios estudios patrocinados por la Red de Desarrollo Terapéutico de Fibrosis Quística y participa también activamente en múltiples ensayos clínicos relacionados con la fibrosis quística. Es el investigador principal en varios ensayos clínicos que estudian el uso de terapias vasodilatadoras para la hipertensión pulmonar en niños y es miembro de varias organizaciones como la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Torácica Americana. Entre las publicaciones que tiene están los receptores de trasplante de pulmón con fibrosis quística de 10 años de edad o menos, factores predisponentes para la enfermedad en etapa terminal. Y para mí siempre es un gusto escuchar sus pláticas. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a la sociedad. Primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Juárez, a la Sociedad Mexicana de Pediatría, a la doctora Luna. Siempre un gran placer compartir con ustedes. Ustedes saben que yo me siento como hermano de ustedes y pues siempre compartiendo todo lo que se puede desde el punto de vista de fibrosis quística. Déjenme compartir mi perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces me encomendaron que revisáramos, creo que por segunda vez, esta plática de cuidados paliativos en el paciente pediátrico con fibrosis quística. Y yo creo que es una plática que es importante, sobre todo en nuestros países en las que a pesar de que poquito a poco estamos consiguiendo acceso a los moduladores, todavía la gran parte de nuestros países de Latinoamérica e incluso en México estamos no con acceso a ellos. Dios mediante muy pronto lo tendremos y se está luchando para conseguir esto, pero hasta el momento eso no está disponible y entonces es importante pues saber qué hacer con estos pacientes que tienen una expectativa de vida más baja. Entonces vamos a definir los cuidados paliativos, los objetivos de los cuidados paliativos, las barreras que se pudieran tener para lograr dar cuidados paliativos y tal vez ver cómo evaluamos esas necesidades de cuidados paliativos, tanto desde el punto de vista de equipo como desde el punto de vista de pacientes y familias. Entonces, si miramos el cuidado paliativo a nivel mundial, hay casi 22 millones de niños a nivel mundial que necesitan cuidado paliativo anualmente. Y la mayoría de estos niños viven en países de bajo y mediano ingreso, que son la mayoría de nuestros países de Latinoamérica. El 60% de los países a nivel mundial ni siquiera tienen acceso a cuidado paliativo. Y se debe a muchas cosas, desde políticas insolidarias, falta de educación clínica, escasez de mano de obra, que no se tienen suficientes medicamentos, la implementación de los sistemas de salud en donde se consideran cuidados paliativos como una parte importante del cuidado de los pacientes y esas barreras socioculturales y financieras en las que a veces o no se tienen los recursos o no se quiere hablar de una enfermedad terminal avanzada. En Estados Unidos, por ejemplo, casi 1 millón de niños viven con una enfermedad seria en cualquier momento, ¿ya? Y desde el punto de vista de acceso a cuidados paliativos, el acceso a cuidados paliativos es pobre. Incluso en Estados Unidos, solo 80% de los hospitales sí tienen acceso a cuidado paliativo, pero 20% de los hospitales de niños ni siquiera tienen cuidado paliativo. Eso en Estados Unidos. Y solo 65% de esos programas tienen servicios ambulatorios, o sea que se les puede dar una consulta externa o esos cuidados paliativos pueden ir a la casa a evaluar a un paciente de forma domiciliaria. Y el 55% de los hospitales pediátricos en Estados Unidos ni siquiera tienen servicios de hospicio, que es una parte muy importante, pero que vamos a definir que es diferente de lo que es cuidado paliativo per se.
Y entonces, ¿por qué es el cuidado paliativo tan importante en fibrosis quística? Si miramos, perdón, ya desde que se comienza a discutir y a definir la enfermedad en la literatura de la Edad Media, se decía, un niño salado morirá en la infancia. Entonces tenía una expectativa de vida mucho más reducida. Cuando se habla de enfermedad pulmonar avanzada, esa es obviamente la causa más frecuente de muerte en fibrosis quística. Cuando se miran los datos de la Sociedad Europea del 2017, el 15% de los pacientes entre 18 y 30 años tienen enfermedad pulmonar avanzada y más del 20% de ellos de mayores de 30 años. Si se mira desde el punto de vista de los países como Australia y Canadá, 14-16%. En el paciente pediátrico, dependiendo de dónde se mire, en Europa es un 2% que tiene enfermedad pulmonar avanzada, en Canadá 1%, 4% en Estados Unidos y 10% en Europa del Este. En nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, una de las cosas que no hacemos bien es tener buenos datos confiables en las que podemos obtener estadísticas para entonces después definir qué cosas hacer desde ese punto de vista. Y es uno de los puntos que tenemos que mejorar mucho. Si miramos a la sobrevida promedio hasta ahorita, en el 2023 la sobrevida promedio en Estados Unidos era de 61 años. Canadá, 55.4 en 2020. Cuando miramos a los datos que fueron proporcionados por el doctor Lezana en México, en el Hospital Federico Gómez, entre 22 y 25 años es el promedio de sobrevida en México. En Chile, aproximadamente 27 años, es información proveída por la doctora Bosa. Y en Ecuador, entre 16 y 21 años. Miren, la expectativa de vida es bastante reducida y en realidad nuestros pacientes con fibrosis quística no sobreviven mucho en Latinoamérica. Nuevamente, ese panorama está cambiando con el acceso a moduladores, pero sabemos que todavía no son accesibles a todo nivel. ¿Y por qué se da a veces esa disparidad tan marcada? ¿Por qué la expectativa de vida es 61 en Estados Unidos y no tanto en los países de bajo y mediano ingreso? Comenzamos desde el diagnóstico. El diagnóstico a veces se hace de manera tardía, a pesar de que en México se tiene el tamizaje neonatal, a veces no se cree que el tamizaje es verdadero o se tarda 1 o 2 años en que el paciente eventualmente llegue a un centro que está capacitado para cuidar a esos pacientes. Entonces ese diagnóstico tardío hace que la enfermedad se comience a desarrollar y que no se logre hacer terapias para contener la enfermedad de manera temprana. O se da el diagnóstico equivocado. Obviamente en nuestros países influye muchísimo el estado socioeconómico de la población, el acceso que se pueda tener a cuidados médicos y a cuidados médicos especializados en un centro de fibrosis quística, la disponibilidad de medicamentos y también la disponibilidad de poder hacer trasplante pulmonar. Más del 80% de los trasplantes se realizan en países de alto desarrollo y muy pocos en países de bajo y mediano ingreso. Y obviamente el gigante, tal vez en el cuarto, es ese acceso a los moduladores de CFTR que se da a todo nivel. Seguimos. ¿Por qué es tan importante los cuidados paliativos en fibrosis quística? Sabemos que fibrosis quística es un transporte genético que limita la vida. No se tiene una expectativa de vida normal, a pesar de que esos datos que nos presentó la doctora Vázquez, se mira que tal vez con el uso de moduladores se pudiera llegar a una expectativa de vida normal. Personas con fibrosis quística sufren de una variedad de dominios de tipo de síntomas, desde la reducción de la esperanza de vida, esa carga de síntomas diarios que se tiene, los tratamientos. Estábamos platicando hace un momento del uso de inhaladores y todo eso. Una persona con fibrosis quística puede a veces dedicarles 3, 4, 5 horas diarias a los tratamientos que tienen que utilizar para estar simplemente estables. Y eso afecta definitivamente, esa carga de tratamiento afecta muchísimo todos los aspectos desde el punto de vista de sufrimiento psicosocial y existencial. Y desgraciadamente tienen que estar en esa toma de decisiones complejas sobre qué hacer si se pone uno mucho mayor enfermo, ¿verdad? Entonces, esos tratamientos intensivos de alto riesgo, esas discusiones de alto nivel que se tienen que tener, afectan mucho la calidad de vida.
¿Por qué nuevamente también la fibrosis quística presenta esos desafíos únicos que nos llevan a los cuidados paliativos? Porque no es una complicación simplemente de los pulmones, pero son complicaciones multisistémicas. La doctora Vázquez revisó muy bien desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista reumatológico, todas esas complicaciones multisistémicas que se dan en fibrosis quística. La naturaleza de la enfermedad a lo largo de toda la vida, nacen con ellos hasta que se mueren con la enfermedad. No hay un in-between entre esos casos. Los regímenes de tratamientos tan complejos, ¿ya? Que es difícil seguir día a día. A nosotros nos cuesta completar 10 días de tratamientos con antibióticos cuando tenemos una enfermedad. Ya nos sentimos bien al quinto día, a veces no terminamos los otros 5 días que necesitamos utilizar. Imagínense tener que hacer una terapia 3 a 4 horas todos los días, los 365 días del año. Es una cosa muy, muy compleja. El impacto psicosocial que se da, el aislamiento de otras personas con la enfermedad. Recuérdense que el control de infecciones es muy, muy importante y entonces aislamos a nuestros pacientes y eso hace que no tengan interacción con otros peers, con otros pacientes que tengan la misma enfermedad. Los padres y los guardianes tienen que estar muy, muy comprometidos en el cuidado de estos pacientes y en la toma de esas decisiones. Y también esa relación única que si se espera que haya una sobrevida, se tiene que tener en consideración el trasplante pulmonar en los lugares en los que se puede obtener. Desde el punto de vista de sufrimiento relacionado con la fibrosis quística, ¿qué cosas se miran? Desde síntomas físicos como el dolor, la disnea, la fatiga, hasta esa angustia emocional, esa ansiedad, esa depresión que se da debido a la enfermedad, esa función deteriorada, nunca están al 100%, ese aislamiento social que ya estábamos platicando anteriormente, y la limitación de roles. No pueden, yo quiero ir a escalar el Monte Everest. No es que no puedan, pero es el esfuerzo y lo que tienen que hacer para lograr realizar esas cosas es mucho mayor y eso a veces los obliga a limitar los roles y las diferentes cosas que tienen que hacer. Y obviamente ya platicamos de esa carga relacionada con el tratamiento. Entonces, definamos qué son esos cuidados paliativos pediátricos. Primero que todo, tenemos que ver que es una filosofía, es ese método para brindar atención competente, compasiva y sobre todo consistentes a esos niños que tienen esas afecciones crónicas complejas y que son potencialmente mortales, no solo a ellos, sino también a sus familias. Y en lo que se centran los cuidados paliativos, y acuérdense, no estamos hablando de hospicio aquí, estamos hablando de cuidados paliativos, se centran en reducir esos síntomas físicos y emocionales y a través de eso entonces mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística, no solo en ese momento, sino a lo largo de toda su vida. Los cuidados paliativos tienen que darse en tándem con los tratamientos habituales y tienen que ser individualizados dependiendo de los objetivos del paciente, de los objetivos de la familia, de las esperanzas, de los valores únicos que tenga cada grupo familiar y cada paciente en sí mismo. Tienen que ser esfuerzos colaborativos de todos dentro de ese equipo multidisciplinario, tanto hacia el niño como hacia la familia e incluso hacia nosotros, a los cuidadores del centro. Nosotros cuando cuidamos de tantos niños que tienen una expectativa de vida disminuida, nos afecta también. Y entonces es importante que como equipo sepamos cómo lidiar con esto. Y una cosa muy importante, esto no se da ya cuando el paciente está en etapa terminal, sino que tiene que comenzar desde el momento del diagnóstico, de una manera temprana y continuar durante el curso de toda la vida y más allá. Porque incluso una vez que el niño fallece, ¿cómo se le da apoyo a la familia después de eso? Sobre todo si hay otros niños que también están afectados con fibrosis quística dentro de la misma familia. Este es un punto que siempre me gusta recalcar mucho porque a veces se tienden a confundir y por eso entonces a veces no hablamos de lo que son cuidados paliativos porque lo ponemos en el mismo nivel con hospicio y hay que estar muy claros que no son sinónimos. El hospicio, que es lo que se da al final, no es lo mismo que cuidados paliativos. Los cuidados paliativos van a optimizar la calidad de la vida de las personas con fibrosis quística y de las familias durante todo el curso de la enfermedad. Y eventualmente, conforme la enfermedad terminal avanza, entonces se da esa transición hacia los cuidados de hospicio. Y el hospicio es entonces el mecanismo de cómo administrar cuidados paliativos ya intensivos
y que se concentra en maximizar la comodidad de las personas en el final de la vida, cuando ya se tiene un pronóstico de que probablemente no van a sobrevivir más de 6 meses. Entonces, cuando se miran a las necesidades principales que se dan cuidados paliativos en pacientes con fibrosis quística, se puede ver desde 3 puntos de vista. Se puede ver desde qué es lo que considera el equipo de atención, que son importantes, o qué es lo que los adultos, este es un estudio hecho en adultos, los adultos con fibrosis quística consideran ellos que son lo que ellos quieren que se les ayude desde el punto de vista de cuidado paliativo, o los cuidadores o las personas que ayudan a esos pacientes con fibrosis quística. Y se lo miran. Para los 3 grupos, el apoyo emocional es altamente importante. Se pone de las 3 categorías ahí. Para el equipo de atención de fibrosis quística, la planificación anticipada de la atención, saber qué es lo que quiere que el paciente quiere que se haga conforme se pone más enfermo, es muy importante. Igual para el paciente y no tanto para los cuidadores. Para el cuidadores es más que todo cómo manejan ellos la ansiedad y la depresión y ayudar de esa manera al paciente que tiene fibrosis quística. Para nosotros, el equipo de cuidadores, es también importante el apoyo en la toma de decisiones, ese manejo de la ansiedad para los adultos ya es el tercer punto, y para los cuidadores el apoyo en la toma de decisiones, que puede ser muy, muy difícil. Cuando se evalúan 2 estudios diferentes que se dijeron nuevamente para saber cuáles son esas necesidades en cuidados paliativos, entonces lo que se miró es el apoyo emocional, número 1 por 38% de los pacientes con fibrosis quística. Lo que ellos dicen es, ¿cómo hacemos frente a esas enfermedades graves, al dolor y a las pérdidas relacionadas con fibrosis quística? ¿Cómo se tiene una planificación anticipada de la atención? Lo que ellos dicen es, necesitamos ser guiados, necesitamos apoyo y orientación. Eso no significa no hablar sobre eso. Ellos quieren que hablamos sobre eso, ¿ya? Y ellos quieren que no sean ellos los que tienen que pedir, sino que sea el equipo el que lo traiga al frente de la discusión y se hable de esa manera. Y desde el punto de vista de manejo de síntomas, cuáles son las cosas más comúnmente identificadas por los cuidadores y el equipo de atención. En el otro estudio, desde el punto de vista de síntomas físicos, la falta de energía y cansancio, cómo lidiar con eso, hasta en el 65%, cómo lidiar con el que se sienten mal a menudo, no se sienten 100%, se sienten disminuidos en la capacidad de lo que pueden hacer. Desde el punto de vista psicológico, viven con esto, los temores de que la fibrosis quística se va a empeorar en casi el 50% de ellos. Entonces, esos son los puntos que tenemos que pensar que nuestros pacientes son lo que ellos están pensando día a día y quieren que nosotros hablemos sobre esto. Las 10 necesidades más comunes fueron físicas o psicológicas. Y una cosa muy, muy importante, nosotros nos enfocamos en qué nivel de BEF1 tiene el paciente para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a mejorar desde ese punto de vista. Pero si miran para los pacientes, la carga de síntomas se correlaciona más fuertemente con las necesidades no satisfechas que la BEF1. Porque a veces la BEF1 no en realidad nos dice qué tan mal se siente el paciente, sino es la carga de síntomas la que determina esto. Y entonces, si miran en esta gráfica, la intensidad de cuidado paliativo que miran aquí va a ser mucho menor al momento del diagnóstico, pero como ya dijimos anteriormente, se debe comenzar a planificar y hablar de cuidado paliativo incluso desde el mismo diagnóstico. Y usualmente el cuidado paliativo se divide en 2. El cuidado paliativo primario, que es el que da el equipo primario que mira al paciente, y el cuidado paliativo especializado, que es entonces los especialistas en cuidados paliativos. El cuidado paliativo primario usualmente se lo va a dar el equipo cuando el paciente está relativamente estable y conforme comienza a progresar la enfermedad o ya se llega a esos niveles de enfermedad pulmonar avanzada, entonces es donde el cuidado paliativo especializado debe de estar comprometido con mirar al paciente. ¿Y cuáles son los dominios claves de los cuidados paliativos? ¿Cuáles son las cosas importantes que se tienen que tomar en cuenta? Desde ese manejo de síntomas físicos y emocionales, el cuidado de las necesidades existenciales, espirituales y de afrontamiento, cómo ellos lidian con la enfermedad. El apoyo a los cuidadores es muy, muy importante. Se sabe que hay ansiedad y depresión
en los padres y miembros de la familia que cuidan a los pacientes con fibrosis quística, y hay estudios que también nos demuestran que si hay ansiedad, depresión en los cuidadores, entonces eso va a tener un impacto directo sobre el cuidado hacia el paciente. También obtención de los objetivos de atención y planificación anticipada de la atención. Hay que saber qué es lo que quiere el paciente y la familia que se hace en un momento dado, sobre todo cuando están estables, y no cuando ya están en un momento de crisis en lo que es más difícil platicar sobre qué cosas son los que quiere que haga el paciente y la familia. Y sobre todo desde el punto de vista de comunicación y coordinación de la atención. Nuestro equipo de cuidado paliativo en el Texas Children llegan a las visitas ambulatorias con nosotros y a los pacientes que han llegado a un cierto nivel, y entonces platican con ellos para ver precisamente cómo coordinan, cómo ayudan con el equipo multidisciplinario a que las metas que quieren el paciente se cumplan. ¿Y cómo planificamos esa atención anticipada? Acordémonos que es un proceso para considerar y documentar los deseos de atención médica futura. En el paciente pediátrico a veces nosotros no tenemos tanta experiencia desde ese punto de vista, ¿no? Esto es más algo que se mira en el cuidado de adultos o en el cuidado de pacientes geriátricos, pero tenemos que ser también muy premeditados en el paciente pediátrico que tiene esas enfermedades crónicas que limitan la cantidad de vida. Y la obtención de esos objetivos de la atención, esas directivas anticipadas. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a que se puede tener un documento legal sobre las preferencias de tratamiento que tenga el paciente, y también va a ser un punto importante sobre todo para saber qué sustitutos responsables en la toma de decisiones, no tanto en el paciente pediátrico porque van a estar bajo la patria potestad de los padres, pero ya en el paciente adolescente adulto de 18 años para arriba. Entonces, hablemos un poquito de lo que son cuidados paliativos primarios contra los cuidados paliativos especializados. Los cuidados paliativos primarios, como ya habíamos hablado, son los que dan todos los médicos, independiente de la especialización que se tenga, un pediatra, un otorrino, un gastroenterólogo, ¿ya? Y deben de ser capaces de identificar y proporcionar atención de primera línea para el sufrimiento del paciente. Tenemos que saber cómo hacer eso. Mientras que los cuidados paliativos especializados va a ser un especialista que va a tener una subespecialidad desde ese punto de vista, y ellos trabajan junto con los médicos primarios para consultar o cogestionar las necesidades paliativas de los pacientes. Y los cuidados paliativos deben y pueden ser administrados juntos con los cuidados que prolongan la vida. O sea, eso no significa que porque está en cuidado paliativo vamos a parar todas las terapias que estamos utilizando para fibrosis quística, sino que se dan de manera conjunta. Entonces, si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de cuidado paliativo primario, si queremos hacer nosotros manejo de síntomas, ese dominio de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender y saber qué tenemos que hacer? El manejo básico del dolor y otros síntomas psíquicos, manejo básico de la ansiedad y la depresión desde el punto de vista de tal vez utilizar medicamentos o tener los especialistas. En México se tiene mucho acceso a psicólogos y vamos a tener una práctica del apoyo psicológico que es muy importante. Entonces, saber a dónde se pueden referirse estos pacientes para que nos ayuden a controlar esos síntomas de ansiedad y depresión. Desde el punto de vista de comunicación y planificación anticipada del cuidado avanzado, educar sobre la fibrosis quística, cómo es una condición crónica que progresa, discutir esa incertidumbre pronóstica que se puede dar, comunicar noticias angustiantes, que es algo muy difícil a veces para el equipo primario, cómo comunicar ese tipo de resultados serios que afectan la vida, ¿ya? Involucrar sobre todo a los pacientes son los cuidadores, que no sea una relación unidireccional, sino bidireccional, en los que también tenemos en consideración sus opiniones y sus creencias. Identificar al tomador de decisiones sustitutos y muchas otras cosas que se pueden dar desde el punto de vista de comunicación. Desde el punto de vista de apoyo al cuidador, sobre todo es escucharlos de una manera comprensiva y empática, no apresurar la conversación, sino que enfocarla, pero al mismo tiempo ser muy empáticos desde el punto de vista de escuchar sus problemas. Tratar de detectar esa ansiedad y depresión del cuidador, identificar esos recursos para apoyo emocional hacia la familia, y también
los determinantes sociales de la salud, abordar las necesidades financieras e identificar recursos con los que se pueden ayudar a estas familias. Desde el punto de vista de coordinación de la atención, estos pacientes con esas enfermedades crónicas multisistémicas que miran a muchos especialistas, es muy importante que la comunicación se mantenga con esos otros proveedores de atención médica, con los endocrinólogos, gastroenterólogos, los infectólogos, con los que tenemos que ver para entonces tener una meta común hacia el cuidado de estos pacientes y también referirlos a los recursos comunitarios que tengan necesidad ellos de tener. ¿Cuándo debemos de considerar consultar esos cuidados paliativos especializados? Si el paciente se hospitaliza, porque eso ya nos pone en un grado diferente de gravedad de la enfermedad. Cuando se cumplen la definición de enfermedad pulmonar avanzada para fibrosis quística, que entre otras definiciones es cuando se tiene una BEF1 de 50% o menor en el paciente pediátrico. Cuando hay una tasa de disminución rápida del porcentaje de la BEF1, si se está perdiendo 10 a 15% por año del BEF1, eso es una tasa de deterioro rapidísima y eso nos sugiere que el paciente está empeorándose de una manera muy rápida y hay que entonces considerar los cuidados paliativos, desarrollo de nuevas complicaciones o trastornos concurrentes graves, si se desarrolla diabetes relacionada a la fibrosis quística, eso tiene un impacto psicológico grandísimo en nuestros pacientes. Cuando se está platicando sobre una posible evaluación para trasplante o cuando el paciente decide, no, yo no quiero un trasplante pulmonar. Esos son dos puntos muy importantes para referir. O cualquier otro hito importante de la vida, cuando se transiciona de adulto de pediátrico hacia adulto, eso a veces ocasiona mucha ansiedad en los pacientes y en las familias e incluso en nosotros los cuidadores. A veces nos cuesta mucho dejarlos ir. Obviamente, para eso se necesita tener una fuerza de cuidado de adultos que es muy, muy importante y poco a poco se tiene que comenzar a desarrollar en nuestros países latinoamericanos. Y también cuando se tienen efectos secundarios, a pesar de que hablamos solo de las cosas buenas de las terapias moduladoras del CFTR, también tenemos hasta 10% de los pacientes que a veces no toleran la terapia con moduladores. Y si no toleran la terapia con los moduladores, imagínense, los pacientes saben que entonces no pueden utilizar una terapia que es la única que hasta el momento se tiene, que puede prolongar la vida hasta una forma normal, pero entonces el no poder utilizarlo les causa una ansiedad y una depresión increíble. ¿Cuáles son los objetivos de cuidado paliativos desde el punto de vista de las necesidades del paciente? Lo que ellos quieren es ser escuchados, sentirse escuchados y ser vistos sobre todo, no ponerlo solamente como un ente que estamos mirando, un número de récord de médico, sino como una persona que quiere ser vista y escuchada. Comprender el contexto en torno a la fibrosis quística, especialmente de ese paciente y su trayectoria, y ayudarles a planificar mejor y prepararse para el futuro. Y sobre todo información y soluciones a las circunstancias prácticas que ocasionan el estrés. Entonces, no irnos tan a nivel esotérico, sino tratar de identificar las cosas que podemos solucionar. ¿Qué barreras se dan? Primero que todo, esa falta de acceso a los recursos de cuidados paliativos ambulatorios. Ya miramos que incluso en Estados Unidos a veces no se tienen la capacidad de utilizar eso. La falta de capacitación, y por eso yo creo que esta plática ayuda mucho para entonces saber más lo que son esos cuidados paliativos, para que los miembros del equipo y de todos en general sepan lo que son los cuidados paliativos. Y a veces, obviamente, tenemos que ver 10, 15 pacientes en cada sesión y entonces no tenemos el tiempo suficiente para abordar esos temas de cuidados paliativos. Y eso es de los puntos que nosotros como cuidadores decimos que no tenemos tiempo de hacerlo. Y entonces hay que tratar de hacer el tiempo para discutir ese aspecto tan importante. La otra cosa, esa creencia de que los cuidados paliativos no son apropiados para los candidatos a trasplantes de pulmón. ¿Por qué no va a ser eso? Si los trasplantes de pulmón pueden tener una morbilidad y mortalidad alta al principio, y acuérdense que la expectativa de vida se prolonga solo de 5 a 7 años después de un trasplante de pulmón. Si es que es importante que el equipo de cuidado paliativo esté integrado. Nosotros tenemos en el Texas Children tal vez el centro de trasplante pulmonar pediátrico más activo de todo Estados Unidos y trabajan directamente con el equipo de cuidado paliativo todos los pacientes que son referidos para trasplante de pulmón. Y la otra cosa, ya cuando se llega a un nivel de hospicio, obviamente
puede ser costoso y entonces el costo puede comprometer que el paciente tenga acceso a un cuidado de hospicio. ¿Qué otras barreras? Diferencias en la población con fibrosis quística. No son el viejito o el paciente adulto que entonces tiene enfermedad avanzada, sino que son a edad muy temprana, sobre todo ya vemos la expectativa de vida de nuestros pacientes en Latinoamérica, los desafíos con el pronóstico, porque a veces no podemos decir con exactitud quedan 6 meses de vida, sino que decimos están llegando a esa época, pero no sabemos con exactitud cómo decir qué tanta vida les queda todavía. Disponibilidad de trasplante de pulmón, que ya miramos que no es muy disponible en Latinoamérica, y también las terapias modificadoras de la enfermedad que habíamos discutido. Y también desde el punto de vista de cosas falsas que creemos que son verdaderas. Ese tratamiento enfocado al soporte de la vida, el trasplante versus el tratamiento centrado en el consuelo, opción de último recurso para los que se están muriendo. Eso no se debe, ya dijimos que debe ser incorporado desde el diagnóstico y a seguirlo a través de la vida. Implicaciones de la falta de esperanza. Tengo 2 o 3 pacientes que me vienen a ver desde México y es siempre el tema que me cuentan, ya que cuando los miran los pediatras generales o los médicos generales, les dicen, no, tienes fibrosis quística, te vas a morir pronto. Y sí, yo sé que tienen estadísticas que dicen que no sobreviven de los 21 años, pero ahora con todas las nuevas medicinas y Dios mediante con la aprobación de los moduladores que va a venir pronto, esas implicaciones de falta de esperanza no deben de estar aquí. Sobre todo ahora que en México se están desarrollando más centros especializados de fibrosis quística en la que se está desarrollando mucho mayor experiencia y mayor calidad de cuidado hacia el paciente con fibrosis quística, porque incluso en Estados Unidos, antes del advenimiento de los moduladores, la expectativa de vida estaba casi en los 40, si es que eso es doble de lo que se tiene ahorita en México sin los moduladores. ¿Qué otras barreras? Preocupación del equipo de atención. 1/3 del equipo de atención sintió renuencia a discutir los cuidados paliativos. No tenemos que tener barreras desde ese punto de vista. Tenemos que estar preparados a platicarlos, ¿verdad? Solo 5% de las personas con fibrosis quística, los cuidadores se sentían reacios. Y es que es más que todo hacia nosotros que no queremos hablar de eso. Usualmente los pacientes o los cuidadores sí quieren hablar sobre cuidados paliativos. La disposición del paciente. Ya platicamos que muy pocos van a iniciar la conversación desde ese punto de vista, pero mayor del 50% sí están dispuestos a discutir sobre eso, ¿ya? El futuro es más fácil de abordar cuando el equipo de atención planteaba el tema. Si es que es importante que seamos nosotros los que lo traigamos hacia adelante y platiquemos sobre este aspecto. ¿Qué otras de evaluaciones? Una de las herramientas que utilizamos para saber cómo están los pacientes que ha sido estandarizada, evaluada, es esta escala de resultado de cuidados paliativos integrados, IPOS por las iniciales en inglés. Nosotros la usamos anualmente en los pacientes mayores de 12 años y cada vez que hay cambios importantes en la enfermedad. Es una medida multidimensional, se administra como una herramienta de autoinforme. Nosotros después revisamos el cuestionario y con eso abre la calle para que podamos discutir de eso. Y entonces, dependiendo de lo que se encuentra, entonces utilizamos otras herramientas para ver los niveles de ansiedad, de depresión o las necesidades espirituales que pueda tener el paciente. No voy a discutir en detalle la herramienta, pero la tienen ahí cuando revisen esta presentación. Y siguiendo con el apoyo para cuidadores y familias, es bien importante porque se puede dar ese agotamiento. Nuevamente, están usando terapias todo el tiempo. Llegamos a un momento en que decimos, wow, ya no quiero más, no quiero saber, no quiero tener que lidiar con esto, no quiero desde el punto de vista físico y mental. Entonces hay que conectarlos con apoyo, proporcionar los recursos, sobre todo para los hermanos. Los hermanos a veces se sienten, sobre todo si no tienen fibrosis quística, como que ellos son hermanos de segunda clase, ¿verdad? Porque entonces toda la atención está enfocada en el paciente con fibrosis quística y no en los hermanos. Y esa evaluación para apoyo social y espiritual. ¿Qué desafíos actuales se tienen? Primero que todo, que tenemos una preparación subóptima del médico general sobre los planes para el final de la vida y la prestación de atención. Si es que es muy importante, gracias por lo que están atendiendo para tratar de comenzar a incorporar estos tópicos en sus prácticas. Esa infrautilización del cuidado paliativo, porque sabemos que eso nos va a ayudar a que mejore la función pulmonar,
no se toman en cuenta los eventos de descompensación o la muerte prematura como una amenaza. Entonces, sí, acuérdense, si hay una hospitalización, hay que tener en cuenta los cuidados paliativos. Y sobre todo, esa creencia que si se da cuidados paliativos temprano, eso va a contradecir las esperanzas de transformar la fibrosis quística en una entidad curable. Al contrario, nos ayuda a que entonces el paciente tenga una mejor salud emocional y que a largo plazo mejore esa expectativa de vida. Y tiene que haber una fusión de esos cuidados preventivos terapéuticos y de cuidados paliativos para maximizar el efecto. Entonces, esas tres áreas tienen que trabajar de manera conjunta. Si nos queremos preparar mejor para saber lo que son cuidados paliativos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar estudiando específicamente? El papel que tienen los cuidados paliativos en fibrosis quística, saber cómo tratar dolor crónico y malestar, sobre todo el abordaje farmacológico e intervencionista, tal vez estudiar, porque no todos, hay algunos de nosotros que sabemos de mejor o peor manera cómo dar malas noticias. Entonces, hasta eso podemos tratar de mejorar, cómo dar malas noticias, cómo equilibrar esa esperanza con la realidad y la incertidumbre pronóstica. Y otro aspecto es cómo ayudar a tratar la ansiedad, la depresión y sobre todo el sueño. El sueño se ve muy, muy afectado en pacientes con enfermedades crónicas, específicamente con fibrosis quística. Tenemos que aprender a hacer cómo hacer esas terapias cognitivos conductuales y las entrevistas motivacionales, saber hablar al paciente de cómo crecer con fibrosis quística, esa perspectiva de desarrollo, saber darles una visión a lo que puede pasar a lo largo de la vida. Cómo incorporar fibrosis quística en la vida del paciente desde el punto de vista que fibrosis quística no es todo lo que son ellos, pero sí es una gran parte de su persona individual, y cómo incorporar eso en las relaciones que tienen día a día, y cómo enfrentar una condición limitante de la esperanza de vida, como esas conversaciones difíciles que hablamos, esa planificación anticipada de la atención, y sobre todo cuando ya se llega a una etapa terminal, cómo saber decir adiós y la familia y los miembros que se quedan, cómo sobrellevar esa pérdida. Las cosas han cambiado. Y si lo miran, siempre tenemos que hablar de modificadores, obviamente, porque ahora es la gran cosa para fibrosis quística. Si miramos las preocupaciones familiares antes de tener acceso a los modificadores, era cómo normalizar la experiencia en la escuela, cómo preservar las interacciones sociales, cómo navegar los programas de cuando los pacientes tenían que estar confinados en la casa o en el hospital porque tenían que estar siendo tratados con antibióticos. Mientras que ahora, en modificadores, cuando ya los pacientes nosotros vamos de tener casi 20 pacientes con fibrosis quística en el hospital en cada día, tenemos 1 o 2, si acaso, en esta época postmoduladores. Entonces, ahora ya se habla más de transición a los cuidados de adultos. En Estados Unidos ya el 60 y pico % de la población es de más de 18 años, si es que se está convirtiendo en una enfermedad de adultos y no tanto una enfermedad pediátrica. Cómo tratar esas comorbilidades crónicas que se presentan más en el paciente adulto, como ya lo revisó la doctora Vázquez. Esa entrada en la fuerza laboral, porque ahora ya no van a ser solo niños, sino que van a ser adultos, y entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer cuando ya comiencen a buscar trabajo? Y cómo superar las limitaciones de la fertilidad, que también lo tocó muy bien la doctora Vázquez. Este es el estudio que fue publicado en el 2021 en el Journal de Palliative Medicine, donde están las guías de la Fundación de Fibrosis Quística Americana, y fue en gran parte los que le presenté hasta ahorita. Y otros recursos disponibles en línea tienen esta Courageous Parents Network, que es muy, muy buena. Tiene muchos recursos para los pacientes. Eso no es específica de fibrosis quística, es para toda familia de pacientes que tengan una enfermedad crónica avanzada, y también está en español. Y aquí tienen el link que pueden utilizar para conseguir recursos para hablar con sus pacientes. Nuevamente está en español. Y como conclusiones, entonces, los servicios de cuidados paliativos pueden y deben emplearse a lo largo del curso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final de la vida, de una manera temprana. En términos generales, los objetivos de los cuidados paliativos son disminuir los síntomas y mejorar la calidad de la vida. Se necesita capacitación de los equipos de atención para proporcionar cuidados paliativos primarios óptimos y saber cuándo referir a los cuidados especializados. Y se necesita capacitación para especialistas especializados en cuidados paliativos sobre los desafíos únicos de fibrosis quística.
Y los cuidados paliativos han demostrado en muchas otras enfermedades que mejoran la calidad de vida, la satisfacción del paciente, la carga de síntomas y la utilización médica. Con eso les doy las gracias por escucharme y estamos a la orden para preguntas. Muchas gracias, doctor. Pues sin duda para nosotros este es un tema que es un poquito desconcertante porque usted hace rato decía que los pacientes que tienen criterio de enfermedad pulmonar avanzada con un FEV1 por debajo de 50, pues son ya pacientes en los que sí o sí tiene que ir el acompañamiento de paliativos. Y desgraciadamente, yo sin temor a equivocarme, más del 50% de nuestros pacientes tienen un FEV1 por debajo de 40. Entonces, cuando uno los ve en la consulta y los ve bien, que todavía pues andan de aquí para allá, van a la escuela, a veces uno sí vacila un poco en esta incorporación a los cuidados paliativos. Como usted dice, hemos tenido más experiencia en eso y ahora sabemos, y esta parte me gustaría recalcar la de su presentación, que decía que es para dar una atención compasiva, para acompañar al paciente. Y eso es lo que hemos visto en las últimas hospitalizaciones, en los últimos pacientes que hemos ingresado, que en realidad pues no es suspender ningún tratamiento, sino es sumarnos al tratamiento, como bien lo dice la doctora Alejandra Nava, que es la de la Clínica de Cuidados Paliativos de nuestro hospital, y los pacientes se sienten más acompañados. Hay varias preguntas, voy a dar la lectura de la primera. Y nos pregunta el doctor Luis Fernando Torres, ¿desde qué edad es conveniente hablar con los niños de su enfermedad? Y mire, durante la presentación, pues yo dije que casi que desde el diagnóstico. Obviamente no eso va enfocado al niño, sino que va enfocado más que todo hacia la familia. Yo creo que hay que hacer todo de acuerdo a la etapa cognitiva y de desarrollo que tenga el paciente, ¿ya? Pero se puede comenzar, por ejemplo, ustedes también tienen especialistas de vida de niños, Child Life Specialist se dice en inglés, que ayudan a ellos a entender lo que es fibrosis quística, a cómo poder hablar sobre fibrosis quística con sus amigos, con sus profesores, con otros miembros de la familia y todo eso. Si es que no necesariamente desde el punto de vista de enfermedad terminal, porque nuevamente los revisamos de que hay que siempre ser lo más positivo posible, pero a ayudarles a comprender lo que es enfermedad dependiendo del grado de desarrollo que se tenga. Muy bien, doctor. Nos pregunta también la doctora Estrada, como ya se mencionó, hay muchos países que no tienen considerados los cuidados paliativos como parte de su tratamiento. Mi pregunta es, ¿qué les recomendaría para implementarlos de primera instancia y qué sería lo mínimo indispensable para lograr un impacto positivo en los pacientes? Excelente, muy buena pregunta, gracias. Por eso y quise hacer la distinción entre ese cuidado paliativo primario, que lo podemos dar todos nosotros, y el cuidado paliativo especializado. Obviamente siempre se trata de conseguir un cuidado paliativo especializado que nos va a ayudar ya con esos pacientes terminales que están llegando a esa etapa de hospicio. Pero desde el punto de vista primario, es lo que revisé casi al final de saber cómo identificar los síntomas, dolor, depresión, ansiedad, y entonces tratar de ser un poquito más capacitados en el reconocimiento de esos síntomas y en el tratamiento de esos síntomas. Incluso si no se quiere hacer de manera primaria, entonces, ¿cómo identificar al psicólogo o al grupo que tal vez tenga y desarrolle experiencias desde ese punto de vista? Una de las cosas que es importante y por eso ayuda mucho el tener centros de cuidados altamente especializados, es de que si solo estamos cuidando uno o dos pacientes con fibrosis quística, no desarrollamos esa experiencia, mientras que si se tienen los centros que tienen 40, 50 más pacientes, entonces la gente que está trabajando va desarrollando esa experiencia de cómo tratar a esos pacientes, va desarrollando sus conexiones con otras especialistas que entonces ellos pueden ser entrenados también en el cuidado de pacientes con fibrosis quística, porque aquí, incluso en Estados Unidos, yo no refiero a mis pacientes a todos los psicólogos, sino que refiero a un psicólogo que tiene más experiencia en el tratamiento de niños con enfermedades terminales y específicamente con fibrosis quística, o al gastroenterólogo que tiene más
entrenamiento en el cuidado de pacientes con fibrosis quística versus a cualquier. Todos los gastroenterólogos van a saber un poquito de fibrosis quística, pero es preferible el gastroenterólogo que va a tener mucha más experiencia, que ha lidiado con casos muy complicados y todo eso, porque entonces eso va a beneficiar al equipo y al paciente. Doctor Fadel, hay una pregunta más, no está muy dirigida a usted, pero seguro, bueno, nos puede dar algunas respuestas. Nos pregunta la doctora Elisa Rojas Reyes, ¿cuál es el costo de los moduladores y la posibilidad de acceso a nuestro país? Los moduladores aquí en Estados Unidos cuestan aproximadamente $300,000 al año. Entonces, eso por sí, cuando lo trasladamos a nuestros países latinoamericanos, sabemos que es una barrera altísima, ¿ya? Sobre todo cuando se ponen en discusiones, bueno, ¿en qué se va a invertir? Si están hablando con el Ministerio de Salud, ¿vamos a invertir en una campaña de vacunación o vamos a invertir en moduladores? Pero entonces ahí es donde se tiene que dar la educación desde el punto de vista de que tal vez no son enfermedades tan raras como se consideran. Acuérdense que si se mira la incidencia de fibrosis quística en México de aproximadamente uno por, digamos, está entre 8.500 a 10.000 nacimientos vivos. Debería de haber basado en la población de México casi 20 a 30.000 pacientes. ¿Y cuántos se tienen identificados entre los diferentes centros? Tal vez unos 2.000, 3.000 pacientes creo que se tienen a nivel nacional. Significa que hay un grado de no identificación de pacientes altamente grande. Si es que se tiene que comenzar a trabajar desde ese punto de vista. Ahora, una de las grandes noticias, porque yo trabajo, ustedes lo saben muy bien, mucho con ustedes en México desde el punto de vista de fibrosis quística, que recibí de que ya el COFEPRIS comenzó el proceso o aprobó que se pudiera traer y ahora solo se están en el proceso de ver qué se va a hacer, ¿ya? Y obviamente ese proceso de qué se va a hacer, me imagino que significa cómo se va a lograr pagar por el medicamento para que entonces los pacientes tengan acceso a ello. Eh, es duro, pero creo que se necesita el esfuerzo de todos los que están interesados en fibrosis quística, no solo desde el punto de vista de nosotros los médicos, porque a veces somos los que tenemos la voz más pequeña, pero sino hacer que las familias de todos estos pacientes se unan como una voz única, no en grupitos, un grupito de 10 aquí, un grupito, sino esa voz única, que sean esos 3.000, 10.000 pacientes y familias y que vayan y abren con con las autoridades de salud sobre la necesidad y sobre todo con el cambio yo siempre digo, los modificadores para mí, los pacientes que lo toleran y todo, ha sido una medicina, yo quisiera que todos miráramos, los que somos médicos, una medicina que cambia la vida de los pacientes y de una familia de una manera tan radical que es impresionante. No lo he visto en ningún otro proceso de enfermedad que afecte de una manera tan espectacular. Muchas gracias, doctor. Última pregunta, doctor. Em, Nos pregunta la doctora Díaz Barrieta Estrada Karime. Buen día, doctor. Como ya se mencionó, hay muchos países que no tienen considerado los cuidados paliativos como parte de su tratamiento. Hace dos preguntas. Una, ¿qué les recomendaría implementar de primera instancia? Dos, ¿qué sería lo mínimo indispensable para lograr un impacto positivo en los pacientes? El que los cuidados, muchas gracias por la pregunta, excelente, sobre todo porque nuevamente esa falta de recursos que se da a veces en otros países, pero yo creo que el que ese entrenamiento que debe tener el equipo para saber lo que son cuidados paliativos primarios, ya con eso ya hacemos un gran paso hacia adelante, el no tener ese falso concepto de que si hablamos de cuidados paliativos de manera temprana, estamos condenando al paciente, ya le estamos diciendo que no lo vamos a cuidar, que no le estamos dando el mejor cuidado, que ya estamos diciendo que se va a morir en 6 meses. Por el contrario, sino que sea algo que incorporamos de manera temprana y que lo platicamos hasta los niveles que se puede desde el punto de vista de cuidado paliativo primario. Todos sabemos cómo tratar de identificar los síntomas de dolor y todo eso, saber qué terapias, qué vamos a utilizar, qué antiinflamatorios, qué medicamentos para controlar el dolor. Esas son cosas que todos podemos incorporar dentro de nuestro armamentario. Cómo identificar a través de las herramientas, ansiedad, depresión y todo eso, esas herramientas están disponibles y validadas, no solo en inglés, sino que también en español.
y tener un nivel básico de experiencia entonces de qué antidepresivos, ansiolíticos se pueden utilizar para tratar al paciente. Y después de eso, pues entonces tratar de estar haciendo conciencia para desarrollar ese cuidado paliativo de subespecialización. Pues bueno, doctor, muchas gracias. Estas fueron todas las preguntas para este bloque. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Siempre un gusto. Muchos saludos a todos. Bye bye. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.